Buenos días, mis hermanas. Esta semana me toca dar los estudios y hoy es domingo, día 14 de abril. Y nuestro versículo de memoria para esta semana es Salmos 111, 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermanas, llevo un buen rato pensando en la sabiduría y en el libro de Proverbios. Porque en este mundo en el que vivimos hoy, yo creo que más que nunca necesitamos sabiduría del Señor. Necesitamos su sabiduría. Y Proverbios nos enseña acerca de esta sabiduría. Entonces, hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de Proverbios. Y llegaremos tan lejos como podamos esta semana. Lo más probable es que tenga que continuar en mi próximo turno. O si hay otra mujer que está pensando en Proverbios, bien, bueno. Si no, puedo continuar mi próximo turno. Pero estaba pensando, ¿alguna vez has visto el programa de juegos o game show Jeopardy? Porque hay algunas personas muy inteligentes en el programa. Tienen conocimiento de algunas cosas de las que nunca había oído hablar en mi vida. Pero el libro de Proverbios fue escrito principalmente por Salomón. Se mencionan algunos otros autores, pero la mayoría fue Salomón. Y si recordamos, en 1 de Reyes, capítulo 3, Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar el pueblo de Dios. Y Dios respondió esa oración. Salomón se convirtió en un hombre muy, muy sabio. Pero en realidad, yo creo, incluso antes de pedirle sabiduría a Dios, ya había demostrado sabiduría al caminar con el Señor. Porque el versículo 3 de 1 de Reyes 3 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y luego cuando el Señor se le aparece en un sueño y le pregunta qué puede darle a Salomón, podría haber pedido cualquier cosa, como riquezas, muchos días, la vida de sus enemigos. Pero pidió sabiduría para guiar el pueblo de Dios. Eso era sabio. Leámoslo. 1 de Reyes 3, 5 a 13. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en ese día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces, Salomón, por pedir esto, era un hombre muy, muy sabio, lo más sabio. Entonces, el libro de Proverbios es una colección de sabiduría práctica para la vida. Así que comencemos a leer Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer 1 al 5 de Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El libro de Proverbios no es solo para los simples e inexpertos. Incluso un hombre sabio encontrará mucho que lo ayude y guíe, si tan solo escucha. Incluso un hombre de entendimiento puede obtener sabios consejos de proverbios. Es para todos. 6 y 7. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El versículo 7 nos da el fundamento de toda sabiduría, que el verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. Si queremos sabiduría, comenzamos con el temor del Señor. Y eso se trata de contemplar la maravilla de Dios. Es una posición de corazón de adoración y respeto por la soberanía y majestad de Dios. Es más que admiración, es devoción. Es la reverencia adecuada que la criatura debe al Creador y que los redimidos deben al Redentor. Es el debido respeto y honra a Dios. Los proverbios nos enseñarán muchas cosas sabias, pero debemos empezar aquí mismo. Debemos sentar las bases del temor santo, no solo al leer el libro de Proverbios, sino a lo largo de toda la vida. Si abordamos todo desde una posición de asombro y reverencia por el único Dios verdadero, estamos en el camino de ser sabios. Y vamos a leer 8 hasta 19. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío,
Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. ¿Tengamos todos una bolsa? Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que se es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esa es una advertencia para mantenerse alejados de este tipo de personas, porque no hay nada bueno en ellos. Apártense de ellos. Es una advertencia. 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien gritar en la calle? ¿Estaban viniendo algo? ¿Predicando algo? ¿Diciéndote que te apartes del camino? Como, ¡cuidado! ¡Hay peligro! Porque la gente no suele gritar en lugares públicos a menos que intenten llamar nuestra atención, ya sea para vendernos algo o advertirnos de algo, ¿verdad? Aquí en España a veces tenemos una furgoneta pasando por la ciudad y hay alguien usando un altavoz para llamar nuestra atención sobre lo que están anunciando. Y dice que la sabiduría están clamando por las calles, ¿no? En las versiones más antiguas y en la versión King James en inglés, se dice que la sabiduría se personifica en una mujer. Aquí en la segunda mitad de este primer capítulo de Proverbios, la sabiduría clama en la calle. ¿Pero por qué? Su llamado es para advertir a sus oyentes del peligro que se producirá si la ignoran. Porque hay peligro. 21 a 25. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. El texto nos muestra que este no es su primer intento de sacar a los necios de su necedad, o a los burladores de su burla. Ella ha estado intentando cambiar sus corazones con su perspicacia. No entiendo. Y sus palabras, con sus palabras. Pero ellos
la han rechazado y ignorado. Pero ¿por qué alguien ignoraría una ayuda tan sabia? ¿Por qué los oyentes rechazarían su cuidadosa visión? ¿Por qué? Porque a veces la sabiduría es difícil de escuchar. En este primer capítulo de Proverbios vemos que la sabiduría había ofrecido a sus oyentes consejo y reprensión. El consejo es algo que muchos de nosotros recibimos de buena gana. Estamos dispuestos a aprender de los maestros y a dejarnos guiar por ellos, pero reprensión, eso es más difícil de recibir. Es difícil ser reprendido, que te señalen tu falta e incluso te critiquen. A veces en nuestra carne y en nuestra pecaminosidad no queremos conocer el camino de Dios. Queremos nuestro propio camino. Por eso los burladores y los necios ignoraron sus palabras. No querían oír que estaban equivocados. Querían su camino más que el camino de Dios. Y pensaron que podían ignorar la sabiduría sin consecuencias. Pero el consejo de la sabiduría es el consejo de Dios. La reprensión de la sabiduría es la reprensión de Dios. Que Dios señale nuestro descarío en nuestras faltas puede ser desagradable, pero es necesario para la salvación y la vida en Cristo. Eso se debe a que no podemos entender completamente nuestra necesidad del camino de Dios, de Jesús, hasta que veamos nuestra propia pecaminosidad y descarío. Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Pero Él es sabio donde nosotros somos simples, sabio donde nosotros somos necios, sabio cuando éramos burladores de Dios. Y Él entregó su vida perfecta por los burladores necios y pecadores para que tuviéramos la oportunidad de llegar a ser justos a través de Él. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hoy tenemos la oportunidad de tomar el camino de la sabia humildad, reconociendo que actuamos como necios separados de Dios y que necesitamos desesperadamente su sabiduría, consejo y reprensión. Y vamos a saltar al último versículo de capítulo 1, 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquellos que escuchen el llamado de la sabiduría estarán seguros, sin temor al mal. Su temor del Señor resultó en que no tuvieran miedo del mal. Nos encontraremos eternamente en paz con Cristo, en paz en Cristo, diariamente en paz en su presencia. Escojamos la sabiduría, hermanas. Hasta mañana.